Bienvenidos. Hoy vamos a meditar acerca de todo lo que pasó Jesús en la cruz. Vamos a entender un poco más acerca de todo su sufrimiento y a tratar de aplicarlo a nuestra vida. Soy Adriana y vamos a comenzar. Vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que Él nos acompañe durante este tiempo para que nos ayude a comprender de una manera más espiritual qué fue todo aquello que Jesús pasó en esos difíciles momentos. A veces, mis amores, nosotros pasamos por momentos de desilusión, por etapas muy duras en la vida, etapas que pueden ser para cada uno de diferente índole. Para algunos puede ser un desierto en la salud. Y cuando me refiero a un desierto, me refiero a esas épocas en la vida en que todo pareciera que no prosperara, que las cosas no van bien y que hay momentos en que sentimos que esas etapas son extremadamente largas. Muchas veces, mis amores, nosotros tendemos a quejarnos, y yo lo hago, y tengo que confesar que lo hago muy constantemente. Es preguntarle a Dios, preguntarme a mí misma, porque a veces nosotros tenemos que pasar por ciertas situaciones en la vida. Situaciones que muchas veces nos llevan a la tristeza, nos pueden llevar a la desesperación, a la soledad, que nos pueden sumir en momentos de ansiedad. Y muchas de esas situaciones ocurren no porque nosotros las provoquemos. A veces se nos dan una enfermedad, puede ser por algún tipo de comportamiento en nuestro organismo que la desenlace, o puede ser algo que simplemente ocurre. Y así sucede en la vida. Y nos sentimos decaídos. Y muchas veces, mis amores, nos llegamos a preguntar si realmente tantos esfuerzos, tantas luchas, valen la pena. Pero de alguna manera, con nuestra fe, con nuestra esperanza, volvemos a sacar fuerzas y volvemos nuevamente a empezar. Es ahí donde yo a veces, mis amores, me pongo a pensar que si nosotros vamos analizando todo el Calvario y todo el Vía Crucis que Jesús tuvo que pasar para ese desenlace en la cruz, si cada una de esas cosas que pasaron nos pasaran a nosotros, la verdad es que yo creo que en la primera vez que nos tienen una piedra, pues por lo menos en mi calidad humana,
con el dolor que se siente, con el temor que se siente, yo creo que desistiríamos de cualquier interés que tuviéramos. Pero Jesús no lo hizo y Él se mantuvo firme. Y se mantuvo en obediencia al Padre. ¿Cómo pudo Él haberse sentido? Y vamos aquí a hablar de ese primer paso, aunque ya Él había pasado muchas situaciones muy difíciles, esa presentación ante Pilatos, después de que ya había sido humillado, coronado de espinas, azotado, y no estamos hablando de una o dos veces y pasito, no, estamos hablando con saña, con el deseo de verlo sufrir, de verlo que Él negara su propia condición. Y a pesar de eso, mis amores, Él aceptó y sufrió en carne propia todo ese tipo de vejámenes. Es muy duro. Sinceramente, yo me pongo a hablar de eso y a mí todos estos pelitos se me ponen de punta porque la verdad es que yo me quejo mucho y lo digo honestamente. Los problemas me avasallan muy fácil muchas veces. Y no estoy hablando solamente de un dolor físico, porque Él sufrió un dolor físico y también sufrió la humillación, la gente diciéndole cosas feas, de mala manera, gritados, el sufrimiento moral, emocional, tuvo que haber sido mucho. Pero aún así, Él se mantuvo ahí, se mantuvo sin quejarse, se mantuvo pensando que ese era el camino que su Padre Dios había escogido para darnos la salvación. Viene entonces, mis amores, ese momento cuando Él escucha la sentencia de que va a ser crucificado. Y acordémonos, mis amores, que Él tuvo la oportunidad de salvarse, el pueblo tuvo la oportunidad de salvarlo. Y resolvieron más bien salvar al que era un ladrón, al que había matado personas, al que había hecho daño, y Él sentir la injusticia. Y no solamente la injusticia, sino uno saber que va a dar uno la vida, mis amores, por personas que no lo van a reconocer, por personas que no te valoran, por personas que tu vida no tiene ningún valor. Yo creo que ahí yo tiro la toalla. Yo creo que ahí yo digo, hasta aquí llegamos. Porque ¿cómo yo voy a ofrecer mi vida, soportar ese dolor, esa humillación, saber que estoy caminando y voy a caminar hacia el final de mi vida? Y que, mis amores, estamos haciendo todo eso por mucha gente, por los que creen en nosotros y por los que no. ¿Qué piensa Jesús? Su alma tiene que ser un alma excepcional.
su obediencia es sin límites. Porque si yo empiezo a ver gente ahí gritando que lo crucifiquen y yo no he hecho nada, ¿cómo yo voy a dar mi vida por ellos? Eso hace que ese sacrificio que Jesús hizo sea aún mayor. Entonces, mis amores, vamos a pasar a esa parte donde a Él le ponen una cruz, a cargarla. No estamos hablando de una cruz liviana, no es una cruz para llevarla en la mano, no es la cruz que la mayoría de nosotros llevamos en el pecho. No, y fue una cruz real, pesada, de madera, que era difícil que una persona la pudiera llevar, y muchísimo menos que la pudiera llevar todo ese trayecto. Entonces, mis amores, y a veces a mí hasta me da pena. A veces yo me siento hasta avergonzada de mí misma, porque los problemas que nosotros tenemos que enfrentar en la vida son como nuestra cruz, y a veces no queremos llevarla. Quisiéramos no tener que llevarla. Si tuviéramos la opción, diríamos que no. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no tenemos opciones, y la mayoría de las veces las situaciones por las que nosotros tenemos que atravesar a veces son causadas por nuestras mismas decisiones. Entonces no estamos obedeciendo realmente a Jesús o a Dios a llevar nuestra cruz. Nosotros estamos llevando a veces son las consecuencias de nuestras acciones, de no poner un límite cuando había que ponerlo, de no tomar una acción cuando era necesario, de dejar pasar las cosas hasta que se volvieran difíciles de manejar, hasta el momento en que se saliera de nuestras manos. Porque muchas veces nosotros, mis amores, pensamos que nosotros tenemos el control de las situaciones. Y no, realmente nosotros no tenemos ningún control acerca de ninguna situación. Entonces, mis amores, el camino de la cruz para Jesús fue algo inconcebible, desgarrador. Ningún ser humano, mis amores, ningún ser humano puede cargar con tanto dolor. Vamos a imaginarnos un poco esa escena. Un Jesús lleno de azotes en su cuerpo, con las heridas abiertas, una corona de espinas, con no sé cuántas espinas atravesando su cabeza. El dolor de ponérsela, el dolor al golpearse con la cruz, y él seguir adelante. Pero como Jesús se hizo humano para cumplir con el plan divino, él tuvo que sufrirlos. Yo no me imagino cómo pudo haber sido eso. Cómo él pudo soportar tanto. Y llegó un momento en su travesía hacia el lugar destinado
en que Él cayó. Cayó por el peso de la cruz, porque ya estaba débil, porque estaba agotado, porque su cuerpo no resistía todo aquello. Qué situación tan difícil. Y saber que habían personas alrededor de Él, algunos como los apóstoles, como María, muchos de sus seguidores, apoyándolo, viéndolo caer, viéndolo sufrir. Pero habían muchos otros, mis amores, blasfemando, ignorándolo, felices con su sufrimiento. Y nosotros, mis amores, a veces nos es difícil cargar nuestra propia cruz, que no es una cruz física en el sentido de que estamos cargando sobre nuestros hombros una cruz de madera, pero estamos pasando, y cuando nos referimos a cruz, es que estamos pasando o una prueba, una situación difícil, algo que nos va a ayudar muchas veces para nuestro crecimiento espiritual. Y muchas veces decimos, Dios mío, yo no puedo con esto. Y en nuestro corazón se pone triste. Y nos sentimos desilusionados. Muchas veces de las circunstancias, muchas veces de las personas. Muchas veces decimos, las fuerzas se agotan. Yo no sé si quiero seguir, no sé si puedo seguir. Las fuerzas no me dan más. Y no las fuerzas físicas. Es esa fuerza que nos da el Espíritu Santo. Es esa fuerza que nos da de resistir. Esa fuerza que nos da ese Espíritu de Dios en nosotros para encontrar una solución, para no renunciar, para seguir adelante. Entonces, mis amores, la reflexión de hoy es un poco triste o muy triste, y vamos a mirarlo como lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros tenemos que corresponderle llevando nuestra cruz dignamente, mirándolo y buscándolo a Él y al Padre, y invocando al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la guía para salir de cualquier situación que tengamos. Quisiera, mis amores, referirme aquí a Isaías en el capítulo 53, en el versículo número 4. Y dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 5 es aún más desgarrador, nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es una deuda que no hay cómo pagarla. Es una deuda que tenemos con ese sacrificio y esa voluntad que tuvo Él para pasar por todo aquello, para ofrecernos esa salvación, para Él lavar nuestros pecados, incluyendo a los que no creían en Él. Es decir, Él ofreció su cuerpo y su alma y su vida para todo aquel que quiera la salvación. Una generosidad muy tremenda. Yo no sé ustedes, mis amores, pero si hubiera sido yo creo que no hubiera dado la talla. Y en este momento pienso que muchas veces no la doy. De verdad que estos versículos y cuando repasamos todo aquello que Jesús pasó, nos pone a meditar y a pensar de que nuestra actitud tiene que ser de obediencia, de fe, esperanza y sobre todo mucho ánimo para continuar. Mis amores, la invitación el día de hoy va a ser aparentemente muy fácil, pero tiene su dificultad. Vamos a tratar de vivir por hoy ofreciéndole a Jesús nuestros problemas, tratando de mejorar nuestra actitud y llevar nuestra cruz con agradecimiento. Agradecimiento a Jesús, a Dios, por haber pasado todo aquello que no tenía que hacerlo, que no se lo estábamos pidiendo, pero que Él nos abrió un camino que si no hubiera sido de esa manera, no tuviéramos la esperanza de un día estar con el Padre. Jesús, te damos gracias infinitas por tu sacrificio, por toda esa sangre preciosa derramada por nuestros pecados, por tus pies sangrantes caminando hacia tu final, por esos pies que nos abrieron camino para tener una vida llena y una vida en esperanza. Jesús, derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros. Te queremos decir que lo valoramos y que nos perdones, que no lo merecíamos y posiblemente lo seguimos sin merecer, porque cada día te lastimamos un poquito más, de diferente manera, ya no con el azote, ya no con la corona de espinas, con nuestra actitud, con nuestro alejamiento a ti, con
no seguir tu palabra, tus preceptos, tu enseñanza. Perdónanos, Jesús. No dejes que olvidemos tu sacrificio, que no sea en vano. Y desde el fondo de nuestro corazón te lo agradecemos. Mis amores, gracias por acompañarme. Les deseo una lluvia de bendiciones y nos vemos en el próximo video.